Había una vez, en una pequeña granja rodeada de colinas verdes, un hombre llamado Frederico. Él era un granjero amable y bondadoso que había trabajado la tierra toda su vida. A pesar de los desafíos del campo, siempre mantenía una sonrisa en su rostro, especialmente cuando hablaba con sus dos compañeros más fieles, Zafiro y Poderoso, dos burros que lo habían acompañado durante muchos años. Zafiro era el más joven de los dos. Su pelaje era gris oscuro y sus ojos reflejaban la energía de la juventud. Siempre dispuesto a correr, trabajar y llevar cualquier carga, Zafiro era la promesa del futuro en la granja. Poderoso, en cambio, era mucho más grande y robusto. Su andar era firme, pero su pelaje comenzaba a mostrar las señales del tiempo, con algunos mechones blancos alrededor del hocico. Aunque ya no tenía la misma agilidad de Zafiro, la fuerza de Poderoso seguía siendo inigualable, y su experiencia le permitía saber cuándo tomar las mejores decisiones en el trabajo diario. Frederico los trataba como si fueran parte de su familia. Nunca levantaba la voz contra ellos y siempre se aseguraba de que tuvieran suficiente comida, agua y un lugar cómodo donde descansar después de largas jornadas de trabajo. Zafiro y Poderoso, a cambio, le ofrecían su lealtad incondicional. Los tres formaban un equipo perfecto y la granja prosperaba bajo su cuidado. Sin embargo, un día todo comenzó a cambiar. Frederico, quien solía ser incansable y lleno de vida, empezó a enfermarse. Al principio, no le dio importancia, pensando que era solo cansancio por los años de duro trabajo. Pero con el paso de las semanas, la enfermedad se fue agravando. Sus pasos, antes firmes y seguros, se volvieron lentos, y su voz, antes clara y alegre, se tornó débil. Zafiro y Poderoso notaban la tristeza en los ojos de su amo, aunque no comprendían del todo qué sucedía. Seguían cumpliendo con sus tareas, esperando que Frederico volviera a ser el mismo de antes. Pero los días pasaban, y su amo solo empeoraba. Un día, sin previo aviso, Frederico, desde su cama, llamó a sus dos fieles burros. Con mucho esfuerzo, les acarició el lomo y les susurró palabras que, aunque no entendían completamente, les llenaron el corazón de tristeza. «Mis queridos Zafiro y Poderoso», dijo con una voz quebrada, «me temo que pronto no podré seguir con ustedes. Ustedes han sido mi familia, mi fuerza, y no sé qué hubiera hecho sin su ayuda todos estos años. Deben seguir adelante, juntos, siempre juntos». Esa misma noche, Frederico cerró los ojos para siempre, dejando la granja en un silencio sepulcral. Zafiro y Poderoso, desconcertados, permanecieron a su lado toda la noche, comprendiendo de algún modo que algo había cambiado para siempre. Con la muerte de su amo, la vida en la granja se detuvo. Los campos quedaron sin arar, las cosechas sin recoger. Zafiro y Poderoso vagaban por la propiedad, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Sin la guía de Frederico, el lugar que alguna vez fue su hogar ya no parecía tan acogedor. Los días pasaban, y con el tiempo, los dos burros entendieron que debían buscar un nuevo lugar donde vivir. Así, una mañana, con el corazón pesado pero la determinación firme, Zafiro y Poderoso emprendieron un largo viaje. Sabían que juntos podrían encontrar un nuevo hogar, pero lo que no sabían era el destino que les aguardaba más allá de los campos que alguna vez fueron su refugio. El sol aún no se había levantado completamente cuando los burros se pusieron en marcha de nuevo, sus pasos pesados resonaban en el camino polvoriento. Al llegar a la primera granja, un hombre de mediana edad, con el ceño fruncido y la ropa gastada, salió de la casa. Observó a los burros con una mirada crítica, deteniéndose más en Zafiro. Caminó a su alrededor, tocando su piel fuerte y joven. Luego, su mirada se desvió hacia Poderoso, y su expresión cambió de inmediato. «Este está acabado», gruñó, señalando a Poderoso. «No quiero cargar con viejos que apenas pueden sostenerse en pie». Pero este joven, dijo, volviendo a mirar a Zafiro,
parece fuerte y enérgico. Te quedas tú, el otro que se largue. Zafiro sacudió la cabeza, retrocediendo unos pasos. No, no me quedaré sin él. Somos un equipo. El hombre lo miró con desdén y luego soltó una carcajada sarcástica. ¿Un equipo? No es más que un viejo estorbo. Vas a acabar como él si sigues aferrado a esa carga inútil. Tú decides, te quedas o te largas. Pero te advierto, no encontrarás otro lugar donde te acepten junto a ese lastre. Zafiro no respondió, simplemente caminó al lado de Poderoso, y juntos se alejaron, dejando atrás la primera de muchas oportunidades perdidas. La siguiente granja estaba un poco más lejos, y ambos burros estaban claramente cansados. El polvo se les pegaba al pelaje oscuro, y el sol comenzaba a subir en el cielo, haciendo que cada paso se sintiera como una carga. Cuando finalmente llegaron, un hombre más joven y fuerte los recibió. Este hombre no tardó en fijarse en Zafiro, tocando sus patas y evaluando su capacidad. Este sí que servirá, dijo el hombre, ignorando por completo a Poderoso, que se mantenía detrás, con la cabeza baja. Pero el otro, se detuvo y se acercó a Poderoso, mirándolo con asco. ¿Este viejo trasto todavía camina? Apuesto a que en cualquier momento se desploma y me hace perder el tiempo. El hombre giró hacia Zafiro. Mira, el trabajo aquí es duro, y solo necesito al mejor. Tú puedes quedarte, pero ese burro viejo no tiene lugar en mi granja. Zafiro volvió a sacudir la cabeza, manteniéndose firme. No me quedaré sin él. El hombre lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿De verdad vas a dejar pasar una oportunidad por esa ruina de burro? Estás perdiendo el juicio. Cuando ese burro caiga muerto, verás que cometiste un error. Lárgate, no necesito a tontos como tú. Zafiro aguantó el insulto y se mantuvo a un lado de Poderoso, que no había dicho nada, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y tristeza. Juntos, volvieron a emprender el camino. La tercera granja parecía la más prometedora. El lugar era grande, y el campo estaba lleno de animales trabajando. El granjero que salió a recibirlos no parecía tan severo como los anteriores, y Zafiro pensó, por un momento, que finalmente habían encontrado un lugar donde podrían quedarse ambos. Sin embargo, como las veces anteriores, los ojos del granjero se posaron en Zafiro. Tú podrías servir aquí, dijo el hombre con una sonrisa. Eres fuerte, joven, justo lo que necesito para el trabajo pesado. Luego, su sonrisa se desvaneció cuando vio a Poderoso. Pero el granjero se acercó a Poderoso, evaluándolo de la cabeza a las patas. Viejo, agotado, parece que se desplomará en cualquier momento. Lo siento, no puedo quedarme con dos. Especialmente no con uno que ya está a punto de morir de agotamiento. Zafiro miró al hombre, sabiendo lo que venía. Siempre era lo mismo. No me quedaré sin él. El granjero arqueó una ceja, sorprendido. ¿Te importa tanto ese saco de huesos? Escucha, muchacho, podrías tener una buena vida aquí, trabajar bien y tener comida todos los días. Pero si insistes en llevarte esa carga, entonces te perderás todo eso. ¿De verdad quieres quedarte con esa ruina de burro? Zafiro, cansado y frustrado, solo pudo mirar al suelo antes de responder. No lo dejaré atrás. El granjero suspiró y dio un paso atrás, negando con la cabeza. Eres un tonto de verdad. No podrás seguir cargando con ese viejo por mucho tiempo. Váyanse, los dos. Aquí no hay lugar para burros inútiles. Zafiro y Poderoso, nuevamente rechazados, caminaron una vez más alejándose de la granja, con el sol bajando lentamente en el horizonte. El silencio entre ellos era abrumador, pero Zafiro no se arrepentía de su decisión.
Prefería vagar sin rumbo antes que abandonar a su compañero. La tristeza llenaba el corazón de Poderoso, aunque no dijo una palabra. Sabía que era una carga, y cada rechazo hacía que su corazón se hundiera un poco más. Pero el hecho de que Zafiro se negara a abandonarlo le daba un pequeño rayo de esperanza, aunque el futuro parecía cada vez más sombrío. Los burros caminaban en silencio, el sol golpeaba con fuerza, y el polvo del camino se les pegaba al pelaje oscuro. El cansancio se sentía en cada paso, especialmente en el viejo burro, cuyos pasos eran cada vez más lentos. De repente, una voz suave y tranquila rompió el silencio. «Hola, ¿vienen de lejos?», preguntó un caballo que apareció en el camino. Ambos burros levantaron la cabeza, sorprendidos por la inesperada compañía. «Sí, venimos de muy lejos», respondió el más joven. «Hemos estado buscando trabajo, pero no hemos tenido suerte». El caballo asintió, su mirada se volvió seria. «Están cansados, lo veo en sus ojos». El caballo bajó la cabeza y suspiró. ¿Hacia dónde se dirigen? El viejo burro miró al joven, esperando que hablara por los dos. Buscamos cualquier lugar donde podamos trabajar y que nos acepten a ambos. El caballo parecía entender más de lo que decía. Se quedó en silencio un momento, mirando al horizonte antes de responder. «He oído hablar del granjero Héctor», dijo, bajando la voz. «Pero no creo que sea el lugar adecuado para ustedes». Hizo una pausa, observando la reacción de los burros. «Héctor es un hombre complicado. Tiene una pandilla de trabajadores, hombres que maltratan a los burros. A veces Héctor interviene si ve que algo sucede frente a sus ojos, porque no le gusta ver cómo los animales sufren. Pero no hace nada para detenerlos cuando no está mirando». El viejo burro cerró los ojos, agotado no solo por el viaje, sino por la idea de enfrentarse a otro lugar donde no serían bien tratados. «¿Cómo es que alguien como él permite tal cosa?», preguntó el joven, claramente indignado. «A veces creo que, aunque intervenga, en el fondo acepta lo que sucede. El trabajo en esa granja ha dado frutos, y mientras el trabajo se haga, no le importa mucho lo demás». El caballo sacudió la cabeza con desilusión. «Muchos burros como ustedes han pasado por ahí, y pocos han salido ilesos». El silencio entre los tres se hizo espeso, lleno de dudas y temor. Pero al final, el joven burro tomó aire y miró a su compañero mayor. «Gracias por la advertencia, pero no tenemos otra opción. Debemos pedir trabajo, incluso si no es ideal». El caballo los observó con compasión y tristeza. «Entonces, solo les deseo suerte. La van a necesitar». El camino hasta la granja de Héctor fue largo, pero finalmente llegaron. La finca era enorme, los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al llegar, encontraron a Héctor, un hombre robusto, con una expresión tranquila pero alerta. Parecía no estar sorprendido al ver a los burros llegar, como si ya esperara que animales desesperados llegaran buscando trabajo. ¿Buscan trabajo?, preguntó Héctor, mientras los miraba de arriba a abajo. Ambos burros asintieron, agotados, pero esperanzados. Sin embargo, antes de que pudieran responder, el capataz, un hombre delgado con una mirada fría y calculadora, salió de la casa. Su expresión se torció en una mueca de desprecio al ver al viejo burro. «No necesitamos más bocas que alimentar, y mucho menos a un viejo que apenas puede caminar», dijo el capataz, con una risa amarga. «Aquí no es lugar para perezosos. Si fuera por mí, solo contrataría al que puede trabajar, no a ese saco de huesos». Héctor lo interrumpió, levantando la mano. «Aceptaré a los dos». La mirada del capataz se oscureció, pero no discutió. «El capataz les dirá lo que tienen que hacer». El capataz se acercó a los burros, sin molestarse en disimular su desprecio.
Aquí hay 2 comidas al día, ni una más. Tienen 15 minutos de descanso al mediodía, pero créanme, ese tiempo apenas les alcanzará para recuperar el aliento. Si no pueden seguir el ritmo, se largan. No hay espacio para flojos. Yo prefiero animales que trabajen, no que mueran a mitad de jornada. El joven burro intentaba no mostrar su frustración, pero cada palabra del capataz era como una piedra que se añadía al peso que ya llevaban. Mientras tanto, el viejo burro permanecía en silencio, cansado, pero determinado a seguir. Van a empezar desde mañana al amanecer. La jornada es larga, y si alguno de ustedes flaquea, no tendré piedad. Aquí se trabaja hasta que no puedan más. El capataz miró al viejo burro con una sonrisa torcida. Y tú, más te vale mantenerte en pie, porque no voy a cargar con tu peso si decides rendirte. Las palabras resonaban como un eco en la cabeza de los burros. Sabían que no tenían opción, pero el futuro parecía sombrío. A pesar de las advertencias del caballo, de las palabras crueles del capataz, no les quedaba otra cosa más que obedecer. El capataz dio un último vistazo antes de girar para marcharse, con una última frase que lanzaba al aire. Aquí, o trabajan o se mueren. No hay espacio para más. El joven burro intentó encontrar algo de esperanza en la situación, pero lo único que veía era un camino lleno de sufrimiento. No sabía cuánto tiempo podrían resistir, pero no abandonarían. No mientras estuvieran juntos. El viejo burro, aunque exhausto, sentía una determinación silenciosa. Sabía que su cuerpo no estaba en su mejor momento, pero la compañía de su compañero joven le daba la fuerza suficiente para intentar. Una vez más. La granja de Héctor no era como cualquier otra. Era la más grande e importante de la región, conocida por su abundancia y prosperidad. Más de una docena de burros trabajaban día y noche, arrastrando cargas pesadas, jalando carros llenos de tierra y productos. Para los burros, el día nunca terminaba. 15 minutos de descanso era todo lo que les permitían, y esos minutos parecían desvanecerse como un suspiro. Los trabajadores humanos que dirigían la granja no tenían respeto por ellos. Para ellos, los burros no eran más que herramientas, animales sin sentimientos ni derechos. No había palabras amables, ni gestos de aprecio. Solo órdenes, gritos y, a veces, golpes cuando los burros no cumplían las expectativas. Entre ellos, Poderoso, el más viejo, se destacaba, no por su debilidad como decía el capataz, sino por su increíble determinación. A pesar de los años, seguía cargando sacos, arrastrando arados y enfrentándose a tareas que muchos otros burros más jóvenes temían. El capataz, sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Héctor de aceptar a Poderoso. Desde el primer día, había dicho que el viejo burro no serviría, que era una carga inútil. Y para demostrar su punto, no dejaba de quejarse a su jefe. Le dije que no deberíamos haber aceptado a ese burro. Mírelo. No puede ni caminar sin tambalearse. Va a morir aquí, se lo aseguro. Pero las palabras del capataz eran mentira. Poderoso trabajaba, y trabajaba duro. Día tras día, cargaba más de lo que le correspondía, y aunque sus patas temblaban al final de la jornada, nunca se detenía. Zafiro lo veía, y cada día su preocupación crecía. Deberías descansar más, amigo. Estás haciendo el trabajo de 2 burros. Poderoso sonreía con tristeza, sus ojos cansados pero llenos de una determinación que Zafiro nunca había visto en nadie más. No puedo parar. Si paro, el capataz ganará, y no voy a darle ese placer. Pero el capataz no estaba dispuesto a dejarlo en paz. Quería demostrarle a Héctor que tenía razón, que Poderoso no valía la pena. Así que cada día, le daba las tareas más pesadas, lo obligaba a cargar más sacos de los que ningún otro burro soportaba.
Y cuando Poderoso no iba lo suficientemente rápido, el capataz no dudaba en pegarle con un palo, golpeando su lomo ya desgastado por los años. «Mueve esas patas, viejo inútil», gritaba el capataz, mientras los demás trabajadores observaban sin intervenir. Nadie osaba contradecir al capataz. Los días se volvían más duros. Poderoso respiraba con dificultad, sus pasos eran más lentos, pero su espíritu seguía intacto. Zafiro intentaba ayudarlo en todo lo posible, pero el capataz siempre encontraba la forma de mantenerlos separados, queriendo que Poderoso se rompiera solo. «Ese viejo va a morir trabajando», susurraban algunos de los otros burros, pero ninguno podía hacer nada. El miedo al capataz los mantenía en silencio. Un día, el capataz llevó las cosas demasiado lejos. Le ordenó a Poderoso que cargara una pila de sacos de grano más alta de lo normal. Los otros burros lo miraban, horrorizados. Sabían que ni siquiera los más jóvenes podrían con ese peso. «Esto es demasiado», murmuró uno de los burros. Zafiro, desesperado, intentó intervenir. «No puede con tanto. Déjalo en paz». Pero el capataz lo ignoró por completo. Levantó el palo y lo señaló con una sonrisa cruel. «Si no lo hace, se larga. Aquí no hay espacio para los débiles». Poderoso, con todo el esfuerzo que le quedaba, se colocó debajo de la carga. Su respiración era pesada y su cuerpo temblaba bajo el peso de los sacos. Pero siguió adelante. Paso a paso, avanzaba, sus músculos luchaban por mantenerse firmes. Zafiro lo seguía con la mirada, el corazón apretado de angustia. «Por favor», susurró. «Para, no lo hagas». Pero Poderoso no paraba. Era su última batalla, y estaba decidido a no rendirse. Sin embargo, el peso era demasiado. Cuando estaba a medio camino, su cuerpo, que había soportado tanto, finalmente cedió. Sus patas traseras se doblaron y cayó al suelo, los sacos de grano esparciéndose a su alrededor. Un suspiro profundo escapó de su pecho, y luego, silencio. Zafiro corrió hacia él, desesperado. «No, no. Levántate», gritaba, empujándolo suavemente con su hocico. Pero Poderoso no se movió. Sus ojos se cerraron, su cuerpo inmóvil. El capataz se acercó, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Se los dije, ese burro no tenía nada que hacer aquí». Zafiro lo miró con furia, con el dolor desgarrándole el corazón. «Lo mataste», gritó, lágrimas llenando sus ojos. Los demás burros, que habían observado en silencio, se acercaron lentamente, formando un círculo alrededor de Poderoso. El ambiente estaba cargado de tristeza, de rabia contenida. «Toda su vida trabajamos juntos», susurró Zafiro, su voz quebrándose. «Nunca me dejó atrás, y yo no pude salvarlo». El capataz lo miró con indiferencia. «Así es la vida aquí. Si no puedes con el trabajo, entonces no sirves». Pero para Zafiro, esas palabras no significaban nada. Se recostó junto al cuerpo de su amigo, su hermano de toda la vida. El dolor era insoportable, pero más fuerte que cualquier carga que hubieran llevado juntos. Los demás burros lo miraban, con la cabeza baja, sabiendo que habían perdido a uno de los mejores entre ellos. El día terminó, el sol se escondía tras las colinas, pero el vacío que dejó Poderoso nunca se iría. La granja seguía con su rutina, pero para Zafiro, nada volvería a ser igual. Había perdido a su compañero, y con él, una parte de sí mismo. Querida audiencia, quiero tomarme un momento para saludarles y darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por su apoyo incondicional, por cada palabra de aliento, por esos comentarios tan bellos que han llegado directamente a mi alma. Cada mensaje suyo me ha motivado y nos ha impulsado a seguir adelante con más fuerza.
Hoy, con gran alegría, queremos anunciarles algo muy especial. Hemos decidido crear un canal que les acompañará todos los días, en su trabajo, en su hogar, en esos momentos de tranquilidad y reflexión. Un canal que traerá consigo la presencia de Dios en cada amanecer, para que juntos podamos empezar el día con paz, fuerza y esperanza. Este canal, con Dios cada amanecer, ha nacido con el propósito de ser esa luz que ilumine sus días, una compañía que les recuerde que nunca están solos, que siempre hay una razón para levantarse con fe. Les invito, con todo el amor de mi corazón, a que se suscriban a este nuevo espacio. Compartan este canal con sus seres queridos, porque juntos podemos difundir ese mensaje de amor, de fe y de esperanza. No importa el lugar ni el momento, queremos estar a su lado cada día, trayéndoles palabras que reconforten y fortalezcan. Suscríbanse y sean parte de esta familia, porque cada amanecer es una nueva oportunidad que Dios nos regala. Gracias por ser parte de este camino y por acompañarnos en cada paso. Los días en la granja seguían, pero para Zafiro, nada era igual. Poderoso ya no estaba. Desde que lo perdió, el mundo parecía haberse vuelto gris, desprovisto de sentido. Aunque seguía trabajando, cada carga que arrastraba, cada saco que cargaba sobre su lomo, lo hacía con el peso añadido del dolor en su corazón. No había un solo día en el que no derramara lágrimas silenciosas en los momentos en que nadie lo veía. La pérdida de su compañero de toda la vida lo destrozaba por dentro. «Ya no puedo soportar este lugar», murmuraba Zafiro, sus ojos opacos y sin brillo. Aún así, cada mañana se levantaba con el resto de los burros, tiraba del carro, cargaba la tierra, pero su espíritu estaba roto. No había descanso para su dolor. Un día, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, otro burro se le acercó. Era Topacio, uno de los burros más viejos de la granja, aunque no tanto como Poderoso lo había sido. Topacio había trabajado en la granja por más tiempo del que cualquier otro recordaba. Su cuerpo era fuerte, pero sus años de esfuerzo se reflejaban en sus ojos sabios y cansados. «He estado observándote, y sé lo que sientes», dijo en voz baja, caminando a su lado. «He visto lo que sucedió con Poderoso, y creo que necesitas saber algo». Zafiro, con los ojos fijos en el suelo, no respondió de inmediato. Pero algo en el tono de Topacio lo obligó a escuchar. «Ayer, mientras estaba en el establo, escuché al capataz hablando con sus amigos», continuó Topacio, su voz más grave. «Lo que dijeron fue terrible». Zafiro levantó la cabeza, mirando a Topacio con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué escuchaste?» Topacio tragó saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de decir rompería algo en Zafiro, pero también sabía que era necesario. El capataz les dijo que se había propuesto romper a Poderoso. Topacio hizo una pausa, como si las palabras pesaran tanto como el dolor que llevaban consigo. Se jactaba de cómo lo cansó a propósito, de cómo sabía que el viejo no aguantaría. Dijo que lo hizo para demostrarle a Héctor que tenía razón, porque Héctor no sabe lo que realmente sucede en esta granja. Zafiro sintió cómo su cuerpo se tensaba, y el aire pareció volverse pesado a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, y sus lágrimas, que hasta ahora habían sido de tristeza, comenzaron a convertirse en algo más oscuro, rabia. Dijo que todo lo que hizo fue para asegurarse de que Héctor no lo contradijera nunca más. Y mientras lo decía, Topacio cerró los ojos, recordando el momento. Se rieron. Se burlaron de Poderoso, lo llamaron un viejo inútil, y se rieron de cómo terminó tirado en el suelo. El silencio cayó entre los dos burros. Zafiro estaba inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte, pero en su interior, algo se rompía. La tristeza se estaba transformando, volviéndose algo que nunca había sentido tan fuerte, odio. Lo mató a propósito, susurró Zafiro, con la voz temblorosa. Lo hizo para demostrar un punto,
solo para quedar bien. Topacio asintió lentamente. Eso es lo que escuché. Y sabía que debía saberlo. Zafiro cerró los ojos, su mente inundada de imágenes de Poderoso, de todo lo que habían vivido juntos. Recordó su fortaleza, su lealtad, como nunca lo había dejado atrás. Y ahora, había muerto porque alguien quería tener razón. No podía soportarlo. No podía permitir que aquello quedara impune. Debemos hacer algo. La voz de Zafiro era más firme ahora, con una resolución que no había sentido en días. No puedo dejar que se salga con la suya. Estoy contigo, dijo Topacio. Y no somos los únicos. Los demás burros también están hartos del capataz. Lo hemos hablado. Queremos darle una lección. Zafiro miró a Topacio, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de rabia contenida, de una furia que crecía con cada segundo que pasaba. No quiero que esto siga así. No puedo vivir sabiendo que dejó morir a Poderoso, que lo hizo a propósito. No lo hará. Topacio apretó los dientes. No si nosotros lo detenemos. Ese mismo día, Zafiro y Topacio comenzaron a hablar con los demás burros, compartiendo lo que Topacio había escuchado, contando la verdad sobre el capataz. La reacción fue inmediata. Uno a uno, los burros se unieron, cansados del abuso, del dolor, de la indiferencia. Sabían que el momento había llegado. El capataz debía pagar por lo que había hecho, por cada golpe, por cada abuso, por cada burro caído. No es justo que alguien como él siga controlando esta granja, decía Zafiro, mientras los demás burros asentían. No podemos seguir permitiendo que alguien que no respeta nuestras vidas nos trate así. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, se reunirían todos en silencio, listos para confrontar al capataz. Ya no había miedo, solo una rabia colectiva que les daba fuerza, una fuerza que nunca antes habían sentido. El día después de la reunión secreta, los burros se reunieron una vez más en el mismo lugar, bajo el mismo cielo estrellado, pero esta vez había una tensión en el aire. Zafiro estaba quieto, observando a cada uno de los burros que lo rodeaban, todos con miradas serias. Topacio tomó la palabra, con la voz grave y decidida. He estado pensando, dijo, mirando a todos a su alrededor. No podemos enfrentarnos al capataz y sus trabajadores tal como estamos. Necesitamos ser más fuertes, más rápidos, más temidos. Si vamos a vengar a Poderoso, debemos hacerlo bien. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó uno de los burros más jóvenes, inquieto. Topacio suspiró y señaló unas hierbas secas que había traído consigo. Estas hierbas, hizo una pausa, como si pensara si debía decirlo. Me las recetó un viejo amigo, un burro que ya no está aquí. Dijo que te hacen fuerte, casi como una tormenta. Te llenan de energía, pero, tienen un precio. Pueden hacerte adicto. Hubo un murmullo entre los burros. Algunos retrocedieron, mirando las hierbas con desconfianza. No estoy diciendo que debamos convertirnos en esclavos de esto, continuó Topacio. Solo las usaremos hoy. Solo para este momento. Después, nunca más. Pero debemos ser conscientes de que lo que hagamos esta noche lo cambia todo. No hay vuelta atrás. Zafiro, con los ojos fijos en el suelo, levantó la cabeza lentamente. Aún sentía el peso del dolor por Poderoso, y la rabia que había crecido dentro de él no había disminuido. Si esto nos da la fuerza para enfrentarlos, para darles una lección, dijo, con la voz firme. Lo haré. Uno a uno, los burros fueron asintiendo, aunque con dudas. Sabían que lo que estaban a punto de hacer no era normal. No era la vida que habían llevado hasta ahora, pero la injusticia, la pérdida de Poderoso, era demasiado para soportar.
Tendremos nuestra venganza, murmuró otro de los burros. Por poderoso. Topacio los miró una última vez antes de colocar las hierbas en el agua. Beban con cuidado, advirtió. Esto no es un juego. Cada burro se acercó, bebiendo del agua mezclada con las hierbas. Al principio, no sintieron nada, solo el sabor amargo en la boca. Pero después de unos minutos, algo comenzó a cambiar. Sus cuerpos se sentían ligeros, pero poderosos. Sus músculos se tensaban, llenos de energía. Era como si una tormenta hubiera nacido dentro de ellos. Zafiro miró sus patas, sintiendo la fuerza correr por su cuerpo. Nunca se había sentido así antes. Los otros burros también lo notaron. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca habían tenido. Es ahora, dijo Zafiro, su voz más fuerte que nunca. Hoy, lo haremos. El capataz salió de su habitación, acompañado por dos de sus trabajadores. Estaban bromeando, riéndose, como si nada malo pudiera sucederles. Cuando se dirigieron al establo, notaron algo extraño en el ambiente. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Entonces los vieron. Una pandilla de burros caminaba hacia ellos, sus ojos brillando con furia, sus cuerpos tensos como si estuvieran a punto de estallar. El capataz retrocedió, su sonrisa desapareció al instante. ¿Qué es esto?, dijo, con la voz temblorosa. Uno de los trabajadores, que estaba a su lado, dio un paso atrás, su cara pálida de miedo. Se ven diferentes. No podemos detenerlos. El capataz intentó mantenerse firme, pero cuando los burros empezaron a avanzar más rápido, su miedo lo consumió. Giró y empezó a correr, con los dos trabajadores siguiéndolo de cerca. El sonido de los cascos de los burros resonaba como un trueno detrás de ellos. ¡Corran!, gritó el capataz, su voz llena de pánico. Corrieron tan rápido como pudieron, pero el suelo estaba resbaladizo por la humedad de la noche. De repente, el capataz tropezó y cayó al suelo, escuchando un chasquido cuando su brazo se rompió. Gritó de dolor, pero se levantó rápidamente, con la adrenalina impulsándolo a seguir corriendo. Los tres hombres llegaron a una pequeña casita de piedra, sólida y alta. Sin dudarlo, subieron las escaleras, cerrando la puerta detrás de ellos. Desde arriba, miraron hacia abajo y vieron a los burros furiosos rodeando la casita. Zafiro lideraba al grupo, su cuerpo lleno de energía, sus ojos fijos en el capataz que los miraba desde la ventana. No podemos subir, dijo uno de los burros, frustrado. Zafiro golpeó el suelo con su casco, lleno de rabia. No importa. No se quedarán ahí para siempre. Tarde o temprano tendrán que bajar. El capataz, desde arriba, miraba con terror a la pandilla de burros furiosos abajo. Sabía que solo habían tenido suerte al alcanzar la casita, pero también sabía que no podrían esconderse allí para siempre. No van a parar, murmuró el capataz, con el brazo roto colgando a su lado. No van a parar. El capataz y los dos trabajadores permanecieron arriba, acorralados por el miedo. Desde lo alto, miraban a los burros abajo, que esperaban con una furia contenida, sus ojos fijos en la casita. El tiempo pasaba lento, y con cada minuto que transcurría, el miedo crecía en los hombres. Sentían que el aire se volvía más denso, y sus corazones latían con fuerza, preguntándose si ese sería su último día. Comenzaron a arrepentirse de cada golpe, de cada insulto, de todo el abuso que habían desatado sobre los burros. Pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Sus cuerpos temblaban, y el capataz, con su brazo roto y su orgullo destrozado, no sabía si bajar y enfrentarse a la manada o quedarse allí arriba, sabiendo que el hambre y el miedo podrían consumirlos antes de que los burros lo hicieran. Abajo, Zafiro y los demás burros no entendían de arrepentimiento.
no había perdón en sus ojos. La traición, el sufrimiento, la muerte de Poderoso eran cicatrices demasiado profundas para ser borradas por el remordimiento humano. Para ellos, el capataz y sus trabajadores eran ahora tan vulnerables como lo había sido Poderoso en su último día, y aunque no podían alcanzarlos en ese momento, sabían que el tiempo estaba de su lado. Miraban hacia arriba, con paciencia, como si el silencio de la noche les susurrara que el momento llegaría, que la justicia, por fin, estaba en sus manos. La historia que hemos contado nos muestra algo más profundo que la simple relación entre animales y humanos. Es un espejo de cómo en nuestra sociedad se trata a aquellos que envejecen, que pierden la fuerza de la juventud pero no el derecho a vivir con dignidad. Poderoso, como tantos ancianos en la vida real, fue menospreciado, descartado por su edad, como si los años que vivió y todo lo que aportó no tuvieran valor. ¿Qué nos dice eso de nosotros? Que, como sociedad, a menudo olvidamos que los ancianos también tienen el derecho a seguir siendo parte de la vida, a ser respetados, a no ser humillados solo porque el paso del tiempo ha dejado su huella. Contratar a los jóvenes, sí, puede ser la norma, pero ¿por qué despreciar a quienes han dado tanto? ¿Qué derecho tenemos a negarles una oportunidad, a tratarlos como si fueran desechables? Don Héctor representa a aquellos líderes que, aunque no son directamente crueles, permiten que la crueldad suceda bajo su mando. ¿Cuántas veces vemos esto en el mundo del trabajo? Jefes que cierran los ojos, que se lavan las manos mientras sus gerentes maltratan y explotan a los empleados. Héctor no quería ver a los burros maltratados, pero no hizo nada real para detenerlo. ¿De qué sirve tener buenas intenciones si no se actúa para proteger a quienes están bajo tu cuidado? ¿Cuántos patrones permiten que se abuse de los empleados solo por no enfrentarse a quienes verdaderamente dirigen la operación? El silencio de Héctor fue tan dañino como la mano cruel del capataz, porque su indiferencia le dio poder al verdadero verdugo. El capataz llevó a Poderoso al límite, lo empujó más allá de sus capacidades, no por necesidad, sino por ego. Quería demostrar que tenía razón, que Poderoso no debía estar allí, que los viejos ya no sirven. ¿Cuántas veces, en nuestro afán por tener razón, llevamos a otros a la desesperación, a la fatiga extrema, simplemente para confirmar nuestras ideas? ¿Qué tipo de satisfacción puede dar eso, cuando el precio es la vida de otro ser? En la vida real, vemos esta dinámica en los lugares de trabajo donde las personas son explotadas hasta que ya no pueden más, solo para que alguien más pueda probar un punto, para que la jerarquía siga su curso. El capataz no solo mató a Poderoso físicamente, lo mató lentamente, día tras día, con su desprecio y su odio. La pandilla de burros que se formó para vengar a Poderoso no fue un acto sin razón. Fue la consecuencia inevitable de una injusticia prolongada. Cuando los oprimidos se ven acorralados, cuando sienten que no les queda más que el dolor, la venganza parece la única opción. ¿Quién no habría hecho lo mismo en su lugar? ¿Cuántas veces, en nuestra historia, hemos visto a aquellos que sufren levantarse con rabia porque ya no podían soportar más? Pero el uso del agua y las hierbas representa algo más peligroso. En su deseo de ser fuertes, de tener la capacidad de vengarse, los burros tomaron una decisión que los transformó. ¿Cuántas veces, en nuestra desesperación, recurrimos a métodos que sabemos que pueden dañarnos, solo para obtener un poco de poder, solo para sentir que podemos luchar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que creemos que nos merecemos? ¿A qué precio? La carrera desesperada del capataz y sus trabajadores, su caída y el refugio en la casita, simbolizan ese momento en que los opresores se dan cuenta de que el poder que tenían ya no los protege. Si no hubieran llegado a tiempo, los burros los habrían atrapado, ¿y qué habría pasado entonces? ¿Habrían pagado con su vida por lo que hicieron? ¿Habría sido la venganza un alivio para el dolor de Zafiro y los demás? Pero no llegaron a ese punto. Se salvaron por poco, y desde arriba, viendo a los burros abajo,
se dieron cuenta de algo que quizás no habían entendido antes: el miedo. El miedo a ser atrapados, el miedo a pagar por lo que habían hecho. ¿Y qué sucede cuando ese miedo se vuelve insoportable? Cuando no puedes bajar, cuando sabes que lo que has hecho ha creado enemigos que no te dejarán en paz. ¿Qué haces entonces? Los burros, por su parte, no entendían de arrepentimiento. Para ellos, la justicia era clara. Poderoso estaba muerto, y nada podía devolverlo. Lo único que les quedaba era el deseo de venganza, de equilibrio. ¿Pero es la venganza suficiente? ¿Realmente nos sana el tomar de vuelta lo que nos quitaron? A ti, que alguna vez te has comportado como el capataz, este es un llamado. No te equivoques creyendo que el poder te da el derecho a destruir. Has empujado a otros al límite solo para probar que tenías razón, solo para satisfacer tu ego. ¿Qué has ganado con ello? Las heridas que causaste no desaparecen y el daño que infligiste te persigue. Si alguna vez has llevado a alguien al extremo solo para mantener tu autoridad, pregúntate, ¿qué queda después? El miedo y el arrepentimiento son tus únicos compañeros cuando te enfrentas a las consecuencias de tus actos. Pero aún hay tiempo de cambiar. No dejes que el poder te ciegue, porque al final, no te protegerá. A ti, que te comportaste como Héctor, con buenas intenciones pero sin acción. No es suficiente sentir que no quieres ver sufrimiento, debes actuar cuando tienes el poder para hacerlo. Permitir que el abuso continúe bajo tu vigilancia te hace cómplice, aunque creas que no. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos frente a la injusticia, pensando que no es tu lugar intervenir? Este es tu llamado a despertar. La indiferencia no es inocencia. Cada día en que permites que otros sufran bajo tu liderazgo es un día en el que pierdes tu humanidad. No seas solo un espectador, toma las riendas de lo que sucede bajo tu mirada. A ti, que fuiste como poderoso, que diste todo de ti y aún así te empujaron más allá de lo que podías soportar. Este es tu llamado a reconocer tu valor. No dejes que nadie te haga sentir menos por tu edad, por tus capacidades. A pesar de todo lo que enfrentaste, sigues siendo digno de respeto. No permitas que te quiten la dignidad que has ganado con años de esfuerzo. Tu valor no está en lo que puedes o no hacer físicamente, sino en lo que has construido a lo largo de tu vida. Recuerda que tu lucha es la lucha de muchos, y aunque te hayan llevado al límite, tu legado no será olvidado. Y a ti, que eres como Zafiro, que ves la injusticia y el dolor y sientes la necesidad de hacer algo al respecto. Este es tu llamado a no dejar que la rabia te consuma. Es justo buscar justicia, pero pregúntate si el camino que estás tomando realmente traerá la paz que buscas. La venganza puede parecer dulce, pero a menudo deja un vacío más grande que el dolor original. Lucha, sí, pero hazlo con conciencia, con humanidad, con la sabiduría de que el verdadero cambio no se consigue con más destrucción, sino con transformación. No permitas que el odio defina tu destino. Finalmente, a todos los demás, aquellos que observan, que participan desde las sombras o que sienten que no tienen poder. Este es su llamado a entender que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido capataz, Héctor, poderoso o Zafiro. Todos hemos tenido el poder de herir, de ser indiferentes, de ser oprimidos o de buscar justicia. Pero lo que define quiénes somos es cómo elegimos responder. ¿Seguiremos permitiendo el ciclo de abuso, indiferencia y venganza? ¿O encontraremos un camino donde todos puedan ser respetados y tratados con dignidad, sin importar su fuerza, edad o poder? La verdadera lección que no debemos ignorar es que el poder, la juventud y la fuerza son pasajeros, pero el respeto, la dignidad y la compasión son lo que realmente nos define como seres humanos. En cada uno de nosotros vive un potencial para causar daño o para sanar, para oprimir o para proteger, y es nuestra capacidad de vernos en el otro, en su dolor, en su lucha, lo que debe guiar nuestras acciones.
Al final, no seremos recordados por cuán fuertes fuimos o cuán lejos llegamos, sino por cómo tratamos a aquellos que más nos necesitaban en su momento de vulnerabilidad.